hermanos en la fe de nuestro Dios Todopoderoso, eterno y misericordioso, y de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de nuestro Dios, paz a vosotros. Pueden tomar su lugar. También saludamos a quienes nos ven a través de la plataforma digital. Les mandamos un saludo de paz. En prédicas anteriores hablamos acerca de lo que era el hombre, que era barro, que Dios lo moldea como alfarero. En esta tarde en este día santo, hablaremos de un tema que es quizás un poco relacionado, que es muy actual en estos días, dentro de lo que es la sociedad y dentro de lo que es la Iglesia de Dios. Vamos a hablar del tema de el vacío. Primero entramos por una definición. Vacío es falto de contenido físico o mental, un hueco o falto de la solidez correspondiente, vano, sin fruto, malogrado, espacio carente de materia. Esto es lo que básicamente es el vacío. En nuestra Biblia lo encontramos en Job, capítulo 26, en el libro de Job, es el capítulo 26, verso 7. Dice: extiende el aquilón sobre el vacío, huelga la tierra sobre nada. Sí, aquí nuestro Dios nos expresa qué es el vacío, la nada. En cuestión de lo que es la física, pues habla de que no hay presión, aunque la ciencia moderna indica que no existe tal vacío, siempre hay lo que es la física cuántica, pues siempre hay algo. Esto es en cuanto a la definición. También puede ser un recipiente para ser llenado. Pero vamos a hablar de las personas. Todos los seres humanos experimentan momentos también de vacío interior. Si la palabra de nuestro Dios enseña que solo Dios puede llenar verdaderamente el corazón humano. Les invito a que leamos Hechos capítulo 11. Alguien de mis hermanos, de mis hermanas que lo encuentre, lo lea. Hechos capítulo 11. En su capítulo 24, por favor, mi hermana Sara. Sí, de favor. Porque era bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe, y muchas compañías fue agregada al Señor. Amén. Gracias. Aquí vemos que Dios llena a los seres humanos, pero ¿de qué los va a llenar? Los llena del Espíritu Santo, nos va a llenar. En Lucas, su verso 1, capítulo 15, dice: porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el seno de su madre. Aquí estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, que Él está lleno. Hechos 6:5
parecer a toda la multitud y elogiaron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y Felipe, el Prócoro, y a Nicanor y a Timón. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo primero Dios llena a todos los humanos. Nuestro Señor Jesucristo también era lleno del Espíritu Santo. Aquí vemos hombres también que son llenos del Espíritu Santo. También ahí mismo en Hechos capítulo 13, en su verso 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él sus ojos. Sí. Pero vemos que estamos hablando del vacío, y yo estoy en lo contrario, que es pues el antónimo del opuesto a vacío. ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? Esta no es una emoción pasajera, no es un evento de una sola vez. Ser lleno del Espíritu Santo es ser guiado por Dios, ser transformado interiormente, ser capacitado para vivir en santidad y andar espiritualmente. El vacío en el hombre puede manifestarse de diferentes áreas. Puede haber vacío moral, emocional, intelectual y obviamente espiritual. El moral es cuando las acciones de una persona no coinciden con sus valores o principios, generando una sensación de falta de propósito o de culpa. El vacío emocional es la sensación de soledad, falta de conexión o incapacidad para sentir satisfacción, que llevan a buscar consuelo en cosas que no llenan realmente. Y el vacío intelectual aparece cuando alguien siente que no está aprendiendo, que no está creciendo, enfrentando desafíos que estimulan su mente, dejando una sensación de estancación. Entonces, como vemos, este tipo de vacíos que existen en la sociedad, es muy recurrente ya afuera. El vacío espiritual no es una tristeza normal, no es una debilidad emocional, es la sensación interna de ausencia de comunión profunda con Dios. Es esa falta que ninguna cosa material, éxito o personal logra llenar. Y el vacío espiritual aparece cuando se abandona la oración, se descuida la santidad, se debilita la fe, se enfría el amor por Dios o por el prójimo. Vemos que aquí nos está hablando de tomando lo que les comentaba en un principio, que somos unos jarros, que Dios que Dios nos moldea, nos trabaja, pero hay que llenar ese vaso, ese jarro, hay que llenarlo. Entonces, la pregunta es ¿de qué lo vamos a llenar? Si allá afuera ya vimos que existe gente que tiene vacío, entonces esos vacíos, no sé, cuando es emocional, pues recurren a drogas, a vicios,
y con eso tratan de llenar ese vacío. Cuando es un vacío moral, pues se descarrean, se confunden lo bueno con lo malo. Estamos hablando de aquí de básicamente lo que es una herencia moral, de lo que una persona allá afuera logra aprender, de lo que sus padres, sus abuelos le enseñaron, que en ocasiones no es lo correcto. Entonces ahí es donde ellos no tienen una guía real. Y un vacío intelectual, pues hay personas que pues son conformistas, ¿no? Quizás aprenden un oficio, aprenden a manejar, no sé, una máquina, y ya con eso intelectualmente los llena, y pasan años y no buscan que su capacidad de aprender, que aprendan más. Eso ya es un vacío intelectual, y eso se denota y se ve cuando uno habla con este tipo de personas que no tienen mucho conocimiento quizás en lo más básico, ¿no? En formas de cultura general, se podría decir. Entonces son tipos de vacíos que existen en la sociedad y en el mundo, y dentro también de lo que es la Iglesia de Dios. ¿Y qué pasa por qué llega a pasar esto? Cuando nosotros conocemos la Iglesia de Dios, vamos llenando nos vamos llenando de esa doctrina, de esa agua, ¿sí? Y hay quien se aleja. Leamos Jeremías 2:13. Alguien de mis hermanos, de mis hermanas, por favor. Porque dos males ha hecho mi pueblo, dejáronme a mí fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no detienen aguas. Amén. Vemos aquí que nuestro Dios nos da una explicación porque dentro de lo que es inclusive de la Iglesia de Dios, quien se va vaciando, quien se vacía. Sí, dice, ¿por qué? Porque dos males ha hecho mi pueblo, dejándome a mí fuente de agua viva. Entonces, existe dentro del pueblo de Dios hermanos que desafortunadamente se van dejando a nuestro Dios. Esto, ¿cómo lo detectamos? ¿Cómo lo podemos ver? Primeramente es una falta de gozo espiritual. La segunda cosa es la pérdida de interés en las cosas de Dios. La tercera, lo que lo podemos ver es en irritabilidad y falta de dominio propio. Pecar continuamente sin arrepentimiento, frialdad en la oración y rutina espiritual sin pasión. Sí, de esto lo vemos no sé, si fuéramos un poco más fríos, más críticos, más
objetivos, que fuéramos a una iglesia de Dios, sí vamos a ver que alaban a Dios y quizás vamos a detectar ahí una falta de gozo espiritual. Entonces hay hermanos que realmente pues cantan, oran, pues nada más por la inercia, sin tener realmente internamente ese gozo. Vemos que hay hermanos que pierden el interés por las cosas de Dios, que se van enfriando por circunstancias que nada más nuestro Dios sabe. Dentro de la iglesia hay irritabilidad y falta de dominio, de no ser hermanos que son muy molestan a los hermanos. Hay muchas características, así que no, hasta se jactan, no sé, de mucho conocimiento, de poder dentro de la iglesia, de que aquí yo soy el bueno. Entonces es una falta de dominio propio. Sí, y eso los lleva a pecar continuamente y sin arrepentimiento. Vemos que, pues no sé, viene hermanos que quizás no pasó un sábado, pasó otro sábado, y el hermano, ¿qué pasaría? Ya llega, y como si nada. Sí, sabiendo que está pecando continuo, porque no guardar el sábado es literal el pecado. Sí, ellos lo hacen como, bueno. Entonces ahí vemos este tipo de comportamientos. Frialdad en la oración, igualmente hermanos que hacen oración de una manera muy repetitiva, muy mecánica, que no denotan pues que realmente están comunicándose con nuestro Dios. Y una rutina espiritual sin pasión. Sí, que los vemos siempre iguales, siempre lo mismo, no pasa nada, ni bien ni mal, es una rutina. Pero ¿cómo se llenaría este vacío? Este vacío, para dejarlo, es regresar a la oración constantemente. No orar es como dejar una lámpara sin aceite. Leyendo la palabra de Dios, que como vimos es agua viva que llena el alma. Y congregándose, la comunión con los hermanos se edifica y fortalece. Si hay personas, hermanos que no dicen, no, pues ya no voy, ya no necesito congregarme, es necesario para llenarnos más. Obedecer obviamente la ley de nuestro Dios, que al obedecerla nos abre las puertas de la llenura, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe. Él llena lo que está vacío, sana lo que está roto y restaura lo perdido. ¿Qué dice nuestro Dios? Leamos, alguien de mis hermanos, de mis hermanas, por favor, que lea Jeremías 31:33. Jeremías 31:33. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel
Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén. Gracias. Entonces vemos aquí que nuestro Dios hace una promesa: sí que daré, dice, mis leyes en sus entrañas y escribirla en sus corazones, y seré yo para ellos Dios. Esta es una promesa de nuestro Dios, y la ley de Dios es espiritual, no solo escrita. Dios la depositó dentro de cada persona. Cuando hay un vacío, esta ley sigue ahí, pero queda como apagada. Cuando volvemos a buscar a Dios, esta ley vuelve a tomar fuerza y dirección. El vacío no es derrota, es una llamada de atención espiritual. Nuestro Dios permite que exista ese vacío para dirigirnos nuevamente a Él. El Señor está dispuesto a llenar todo corazón que se acerque humildemente. El vacío no solamente es una emoción, es una condición espiritual donde la persona siente falta de plenitud, dirección, fuerza, sensibilidad a Dios. No significa que Dios nos dejó, significa que dejamos de recibir a nuestro Dios. Este vacío, el vacío es como un tanque que primeramente se llena, se va usando, pero si no se repone, ¿qué pasa? Se vacía. Entonces, nosotros ¿cómo vamos a llenarnos, a llenar somos como un recipiente nosotros? ¿Cómo vamos a estar manteniendo llenos? Obviamente, como ya lo hemos dicho, congregándonos, estudiando la palabra de nuestro Dios, cumpliendo su ley, orando. De esta manera Dios nos vuelve, vamos llenando este recipiente que somos nosotros. Permite también que entremos en vacíos para traernos, para hacernos, para que le busquemos más, para despertar la necesidad y la dependencia de Él. Somos recipientes, como dice como les acabo de mencionar, en 2 de Corintios 4:7. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 7. ¿Alguien de mis hermanos, de mis hermanas? Sí. Tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Amén. El único que puede llenar, nos puede llenar como recipientes, es nuestro Dios. En 1 de Corintios 6:19, por favor. 1 de Corintios capítulo 6, verso 19. Si no yo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces, realmente un vaso vacío nunca permanece vacío, sino que nos lo llena
Dios si un vaso está vacío, o sea, realmente no va a permanecer vacío. Si no se llena de Dios, pues se va a llenar de otra cosa. Entonces ahí es donde vemos que la gente al sentir vacíos no se llenan de música, de baile, de cosas que creen que los va a llenar, que los va a satisfacer, que les va a dar contentamiento, pero eso es nada más momentáneo. No sé, un joven que está vacío, se siente vacío, va a una fiesta, no sé cuánto tiempo dura una fiesta, 3, 4, 5 horas, más horas, sí, pero ya llega a su casa y sigue vacío, ya ese vacío regresa, o va a un concierto, o va, no sé, a un partido de fútbol. Hay gente que también en su vacío practican un deporte, practican alguna actividad física, pero terminándola vuelven a sentir esos vacíos. Pero esto no es, Dios nos llama a que le busquemos, Él nos va a llenar. Y hay ejemplos dentro de la Biblia de que se mostró vacío, pero luego se buscaron a Dios y se llenó. Luego en ejemplo lo tenemos a Pedro, que él caminó sobre el agua, confesó: tú eres el Cristo, recibió revelación, estuvo cerca de Jesús y recibió palabra profética, pero también negó a Cristo. El miedo lo vació, no sintió fuerza espiritual. Jesús lo llena de nuevo cuando dijo: me amas. Cuando se llenó en el Pentecostés, se llenó del Espíritu Santo, vuelve a una prédica sana, resucita. Pedro demuestra que vaciarse no significa perder el llamado. Tenemos a quien realmente ya no regresan, o pasa ahí algo como Saúl, que en un principio fue lleno, fue humilde al principio, el Espíritu de Dios vino sobre él, profetizaba, tenía el respaldo de Dios, pero como se vació con orgullo, con desobediencia, con temor al pueblo, el Espíritu de Dios se apartó de él. Saúl nos enseña que la desobediencia constante vacía a alguien que inclusive fue ungido. Entonces, la manera de permanecer y seguir llenándonos de nuestro Dios es buscándole y obedeciéndole. Leamos Filipenses, de favor de alguien de mis hermanos, hermanas, Filipenses 4 del 12 al 18. Filipenses en su capítulo 4, del verso 12 al 19, por favor. Sé estar humillado y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis que comunicasteis y juntamente a mi tributario. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que el principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, porque aún a Tesalónica me
enviasteis lo necesario 1 y 2 veces, no porque busque dádivas, mas busco fruto de abundancia en vuestra cuenta. Empero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de espíritu. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, lo que enviasteis, olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vemos cómo aquí Pablo habla que él lo llenó nuestro Dios. Romanos 12, 29. Libro de los Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 15, verso 29. Que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación, de las cuales... Romanos 15, 29. Ay, perdón. Y sé que cuando llegue a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Amén. Amén. Vemos cómo nuestro Dios nos habla de abundancia, no de poquito, de más o menos, sino es abundancia. También veamos Daniel, el libro de Daniel 6:4. Dice así: entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Él estaba lleno del Espíritu de Dios. Veamos Juan 4, el Evangelio de Juan capítulo 4, verso 7. Juan 4:7 dice, vino hasta el 15, hermano, del 7 al 15. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice, dame de beber, porque sus... No, Juan, Evangelio. Sí está bien lo que está leyendo el hermano. Juan 4:7. Sí. Vino una mujer de Samaria a Al 15, sí. sacar agua, y Jesús le dice, dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? ¿Qué soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y díjole, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú pedirías de él, y él te dará agua viva. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva?
¿eres tú mayor que vuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él bebió, y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y díjole: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame de esta agua, para que no tenga sed, ni venga acá a sacarla. Amén. Amén. Hasta el 17, hermano. Perdón. Jesús le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Dícele Jesús: bien has dicho, no tengo marido. Perdón, sí. Ahora él, sí era hasta el 15. Juan 7:38, el mismo evangelio. Es relacionado a esto, dice Jesucristo: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán en su vientre. Vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo es esa agua que nos llena. Sí, pero también menciona algo que puede ser un agua, una fuente de agua viva. Esto lo vemos con nuestros hermanos que nos predican, que nos hablan de la palabra de nuestro Dios, que son siervos de la iglesia de Dios, que lo manifiestan con su ejemplo, con su prédica, porque no me imagino, no sé, a un joven que va a una escuela del nivel que sea, no sé, preparatoria, y que siempre vaya diario a la escuela y que diario le estén enseñando lo mismo. O sea, va a llegar un momento que va a decir: bueno, ¿y qué pasó? Sí se tiene que ir renovando. Es cuando es una fuente de agua viva. Estos son estos hermanos que cuando nos predican dicen: uno dice: esto no lo sabía, ya hoy aprendí esto, no entendía esto, no relacionaba esto con esto, y estos hermanos nos enseñan. Ellos ya están llenando, nos están llenando, obviamente con la palabra de nuestro Dios, pero ellos ya son fuente de esto, no son que están estancados, que vemos en todos los cualquier, ya sea espiritualmente, moralmente, en un deporte, en lo que sea, en una escuela, en una universidad, en una prepa, va uno aprendiendo continuamente nuevas cosas, pero cuando dentro de lo que es de la iglesia de Dios, ya cuando ya no son fuente de agua viva, que ya no se aprende, y ahí ya no hay algo está mal. Veamos el Salmo 34:9. Salmo 34:9. Dentro de la iglesia de Dios existen casos así. Ahí vemos, pues es de todos sabidos, ¿no? Que una administración, y uno platica con el hermano y el hermano dice: híjole, pues yo me imaginaba que este hermano tenía un nivel más alto en cuanto a conocimiento y a lo mejor en cuanto a espiritualidad,
y se queda uno, o sea, uno lo ve. No sé, yo, una anécdota rápida, un hermano de la conferencia, o sea, él era ministro y lo mostraba hasta cuando comía. O sea, uno dice, ve el nivel, y obviamente su conocimiento era equivalente a un ministro, pero él lo manifestaba, él sin predicar, predicaba con su actitud, con su forma de hablar, con su forma de todo, de trabajar. Entonces, vemos que desafortunadamente dentro de la iglesia hay donde ya se estancó, ya no son fuente de agua viva, ya es un agua estancada, y lejos de eso se están vaciando porque pues no existe algo que vaya creciendo la palabra de nuestro Dios. En el Salmo 34, del 9 al 10, alguien de mis hermanos, Salmo. Temed a Jehová vosotros sus santos, porque no hay falta para los que le temen. Los leoncillos necesitaron y tuvieron hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Gracias. Vemos aquí una promesa de nuestro Dios. Sí, o sea, no nos va a hacer falta, no va a hacer falta nada. Va a estar vamos a estar cubiertos de todo, porque así es nuestro Dios. Santiago 1:5. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere, y le será dada. Amén. Amén. Esto es cuando vamos realmente y sabemos que estamos dentro de la iglesia de Dios, sí, porque nos lo da abundantemente. Sí, también nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer una autoevaluación y decir realmente, no sé, una de mis hermanos jóvenes sale de la universidad, se van a trabajar, ya están trabajando, realmente ya están en la realidad. Sí, obviamente lo comparan con el estudio, con la preparación que se les dio, y ello pues lo lleva a hacer evaluaciones. Sí, cuando alguien va a un trabajo, pues qué experiencia tienes, es porque ya tuvieron varias situaciones. Entonces nosotros como hijos de Dios también tenemos que hacer eso. Decir, aquí estoy, bueno, y qué tanto he crecido, qué tanto he aprendido, estoy igual que hace un año, que hace 2 años, que hace 3 años, o realmente ya entendí esto, voy creciendo, voy evolucionando mi conocimiento de Dios. Dentro de la palabra de Dios también habla de que pues a un niño pequeño se le da leche, pero ya cuando ya no es un niño, ya necesita sólido. Entonces vemos o hay hermanos donde pues ya nos gustó la lechita, estamos ahí años, que ya no uno no crece, no ve uno progreso en cuanto al conocimiento de la doctrina de Dios, o
ser a lo mejor un poco fríos, un poco, no sé cómo llamarlo, o sea, evaluarse realmente, autoevaluarse, no no engañarse. Nosotros sabemos, nosotros entendemos cómo vamos desarrollándonos. Para finalizar, hermanos, les leamos Ezequiel, el libro de Ezequiel. Ezequiel 3, del verso 1 al 7. Todos puestos de pie, Ezequiel 3, del 1 al 7. Empecemos. Y díjome, hijo de hombre, come lo que hallares, como este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abriré boca, e hízome comer aquel rollo. Y díjome, hijo de hombre, haz tu vientre que coma, e hinche tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y comió, fue en mi boca dulce como miel. Díjome luego, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo no profano, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos, ni de lengua difícil, cuyas palabras entiendas, y a ellos te oirán. La casa de Israel no te querrán oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel son tiesos de frente y duros de corazón. Amén. Por mi parte es todo, mis hermanos. Gracias y paz a vosotros.